ahí en el instituto, doctor? Seguimos ahí, Ay, qué bueno. seguimos ahí hasta las 2 de la tarde. Y está hoy a la 1 que salí. Sí. No, tampoco estaba tanto. Al Congreso a Guadalajara. Ya pude ir, sí, tenía todas las ganas, pero se casa la hija de mi marido, Ajá, no. que en esas fechas, Ajá. ella en Alemania, entonces, No. sí, se complica. Bueno, con eso, pero desde Alemania. Exacto. No, yo no voy a poder ir a la Ajá. boda, pero tenemos cosas que atender aquí Ujú. y uno de los dos tenía que estar. Claro. Entonces, no voy a poder, ni siquiera voy a poder. Ni siquiera, bueno. Ni Digo, siquiera. y sí entiendo de Berlín, Guadalajara, sí, jalaba más Alemania. Ya no es lo que hicieron. Sí, ni modo. No, sí, bueno, sí, cómo no fue las vacaciones, ya Sí. fueron las de julio, pero ahorita hay más cosas aquí. Claro. Que también acaso de vacaciones, mira, la gente pues la va. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad. De este lado del micrófono les saluda, como todos los viernes, a las 2 de la tarde, Sonia Venegas. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Espinosa Berecochea, un gran especialista en la materia aduanera. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a platicar sobre las reformas a la Ley Aduanera 2018, no sin antes recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones de la División de Universidad Abierta y Universidad a distancia. Bien, pues vamos a entrar de lleno con nuestro tema, doctor, esta vez las reformas a la Ley Aduanera 2018. Le recordamos que nuestro público, como usted ya nos ha hecho favor de acompañarnos en estos programas, está constituido principalmente por estudiantes, por docentes de distintas universidades, porque Radio You se encuentra integrada a un sistema de ruta universitaria. Bien, la ley aduanera tuvo sendas modificaciones 2018, pero no fue el único ordenamiento, ¿verdad?, que se reforma a la par de la ley aduanera. Son una serie de ordenamientos, creo que con la finalidad de atender problemas muy específicos y problemas muy delicados en el ámbito nacional, en el ámbito sobre todo energético, aunque después vamos a ver, pues no, creo que no todas las reformas aduaneras obedecen a este objetivo energético. Platícanos un poco, introduzcanos al tema de la reforma del 25 de junio de 2018 en términos generales. ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué otros ordenamientos de forma genérica fueron modificados? ¿Con qué intención, verdad? Bueno, efectivamente, en el mes de junio fueron 2 reformas a la ley aduanera. La primera, el día 1, que entró en vigor el día 2 del mismo mes, que tuvo como lo que se conoció como la reforma anti-huachicol, por todos los problemas que hay en materia de robo de petrolíferos. Entonces se reforma la ley aduanera, se reforma el Código Penal y se reforma el Código Fiscal. Todo esto con el objeto primordialmente de darle mayores facultades a las autoridades para combatir estos ilícitos que pues, han creado ya un descontento muy grande en la sociedad y que parece que está desbordando a la autoridad. Sí. Entonces se reforman estos 3 ordenamientos y por lo que toca la materia aduanera, que fue una reforma muy, en materia aduanera más que circunstancial, adyacente, únicamente se reforman 3 disposiciones. 3 disposiciones que por un lado se evita la importación temporal de petrolíferos, únicamente se permiten en importación definitiva, con lo cual el régimen temporal de IMEX, que es el de maquiladoras, y recinto fiscalizado estratégico, así como elaboración o reparación en el recinto fiscalizado, quedó prohibida. Ya no se puede importar petrolíferos bajo estos regímenes. ¿Y económicamente qué tanto afecta esto? Bueno,
Pues económicamente, Sí era importante la yo creo importación que sí, temporal. sobre todo en el caso de las IMEX, en el caso de industrias maquiladoras, Sí, lo utilizaban muchas de ellas como parte de su proceso productivo. Importan combustibles, ahí es genérico combustibles, que ahora quedan en petrolíferos, y lo utilizaban para una parte del proceso productivo y después exportar un producto final. Pero quiero pensar que gran parte de la idea que tuvo el legislador fue evitar que ingresen este tipo de mercancías sin pago de impuestos. Probablemente a alguien se le pudo haber ocurrido poner un programa IMEX en la frontera, importar gasolina temporalmente y retornar al extranjero sin pago de impuestos. Entonces, para evitar que a alguien se le ocurriera, sí, quedó evitado esta posibilidad. sí, Y otra situación que se modifica es algo interesante. Los petrolíferos finalmente son sustancias explosivas, son sustancias que son contaminantes, también. y de acuerdo al artículo 21 de la ley aduanera, serían mercancías que causan abandono en 3 días, Sí, fuera del plazo general de 2 meses. Sin embargo, había una disposición que establecía que en aquellos lugares donde se contaran con instalaciones adecuadas para poder contener mercancías radioactivas, contaminantes, explosivas, de 3 días se podían ir hasta 45 días. Sin embargo, con esta reforma se reduce el plazo de 45 días, pensando que hay instalaciones, y se reduce a 15 días. Y esto, digo, para el sector que probablemente estuviera acostumbrado a hacer este tipo de importación, pues yo creo que sí es significativo, porque 3 días es un periodo muy corto, ¿no? Así es, 3 días es muy corto, y sobre todo si se compara con los otros 45. Y otra cuestión que creo que viene a romper muchas disposiciones de ley. La ley aduanera durante mucho tiempo, hasta antes de la última reforma, tenía varios plazos. En algunos casos se expresaba que eran días hábiles y en otros se expresaba que eran días naturales. Cuando supletorio a la ley aduanera está el Código Fiscal. El Código Fiscal habla de que todos los plazos se consideran hábiles. Sí. Entonces había ahí una Incongruencia. incongruencia de la ley aduanera. En la última reforma se había logrado resolver todo y todos los plazos en ley eran días hábiles. Ahora con esta reforma empieza nuevamente a introducirse días naturales que coinciden o coexisten con otros plazos diferentes en días hábiles, que pudiera generar en algún momento algún conflicto de interpretación. Sí, claro, y además pues yo creo que es conveniente que haya armonía en el cómputo de plazos. Claro, uniformidad. Entre la ley especial y la ley supletoria. Así es. Sí, porque si no se genera. Y bueno, en el caso, regresando un poquito al tema anterior, al tema de abandono, y en este plazo que se reduce tan drásticamente, sobre todo en atención nuevamente a nuestro público, ¿pudiera decirnos brevemente qué es que una mercancía exactamente se considere que causa abandono? Bueno, sí. Perdón. Sí, no, claro. El abandono es una figura eminentemente de derecho aduanero que implica la pérdida de la mercancía, o es el inicio de la pérdida de la mercancía en poder del fisco, cuando no es retirada a tiempo del lugar donde se encuentra depositada. Llega la mercancía del extranjero y primeramente se queda en un recinto fiscalizado. Ahí en ese recinto fiscalizado está la mercancía en depósito ante la aduana, es la figura jurídica, y depósito ante la aduana quiere decir que está en espera a que el importador le asigne un régimen. Puede ser importación definitiva, importación temporal, al régimen aduanero de depósito fiscal, en fin, el que sea. Y tiene un plazo para retirarla, no puede estar indefinidamente en ese recinto fiscalizado. Regla general, 15 días. Para exportaciones, 3 días, tratándose de explosivas, contaminantes, radioactivas, y en los demás casos, 2 meses. Entonces, un importador tendría 2 meses para importar de manera definitiva la mercancía. Pasado este plazo, sin que lo haga, entonces la autoridad notifica al importador, al consignatario, dice: oye, tu mercancía causó abandono.
y concede un plazo adicional de 15 días para que pueda pagar los impuestos, cumplir con restricciones o regulaciones no arancelarias si es que las hay, y pueda retirar la mercancía. Caso contrario, se entenderá que pasa a propiedad del fisco federal. Esto es abandono tácito. Pudiera haber un abandono expreso donde el importador, si así conviene a sus intereses, le informa a la autoridad que abandona una mercancía y se deslinde de responsabilidad. Sí. Sí, eso es un poquito diferente, pero sí la reducción del plazo, la eliminación de esa posibilidad de 45 días si hay las condiciones suficientes para garantizar la seguridad, a 3 días me parece que es un poco drástico. Así es la reducción. Sí, la reducción, porque pues bueno, a veces no se tiene la facilidad de desaduanar tan rápidamente el lugar a donde se vayan a llevar las mercancías, las contribuciones que se causan, sí va a ser. Y sobre todo, además, por el tipo de bien, el traslado no es tan simple. Claro, entonces, en ocasiones, a lo mejor ya se tiene el lugar, pero hay que trasladarla. Y el traslado, pues, es muy delicado en ese tipo de bienes, ¿no? ¿Y por qué sería así la eliminación de la posibilidad de días adicionales y no que la autoridad, siendo un poquito más, yo diría, a mi juicio, racional, ¿por qué no otorgó, no sé, 10 días, cuando menos 3 días? Y se me hace, entiendo la razón de ser, pues si se trata de mercancías peligrosas, explosivas, pero si ya se tenía la facilidad cuando las condiciones del recinto lo permitieran, pues sí se me hace así como extrema, ¿no? Sí, en realidad se disminuye de 45 días hábiles, existiendo las condiciones, a 15 días naturales. Bueno, que, ya con que ya es, visa. que en realidad 45 días hábiles, pues son sobre 3 meses, pueden ser. Ahí ya era mucho. Ya era mucho, Ya era mucho, pero 15 días naturales y la reducción es como una sexta parte. Y seguramente la autoridad trata de evitar que esté mercancía que no ha pagado impuestos, porque cuando está en depósito ante la aduana es una mercancía que al no haberse importado de manera definitiva ya generó impuesto, pero no se ha hecho exigible. Hasta que se desaduane. Exacto, entonces seguramente a decir el menos plazo posible sin pago de impuestos. Sí, eso sí. ¿Cuáles son los principales ejes de la reforma? Bueno, esta es la que mencionamos, vamos a llamar la reforma del 1 de junio, que entró en vigor el día 2. Después, el día 25, hay una segunda reforma de la ley aduanera, una reforma muy abundante. Sí, bastante. Muy abundante, quizá la más abundante en pues muchos años. Porque tenemos una ley que data de 1995, tuvo una reforma importante en 2013, y yo creo que esta reforma pues es todavía más grande. Quizá no tan profunda, pero sí hay muchísimos artículos que se modifican, en algunos casos únicamente por adecuaciones, pero pues sí es mucho más, es muy voluminosa la reforma. Entonces tiene varias vertientes, tiene una vertiente de seguridad jurídica, vuelve a tocar el tema de hidrocarburos, toca materia de facultades de comprobación, nuevamente la autoridad se arrogan más facultades todavía, tiene materia de control, la autoridad pues sigue controlando, las aduanas están para controlar, es la función principal, y se le vuelve a dar auge a medios electrónicos. En gran parte esta reforma está motivada por modificación en materia de medios electrónicos y la creación de una nueva figura que es la agencia aduanal. Una nueva figura. Pues bueno, vamos hablando un poco de cada una de ellas. En materia de consultas, bueno, primero le pediría también, en el mismo tenor de la intervención anterior, que le explicara a nuestro público qué son las consultas y luego esta forma de consulta especial que regula la ley aduanera propiamente. Ok, sí, aquí en este caso de consultas, las consultas, el régimen de consulta que se modifica es uno relativo a clasificación arancelaria. De acuerdo a la ley aduanera, uno puede hacer consultas sobre régimen aduanero, uno puede hacer consultas sobre clasificación arancelaria, qué clasificación le va a corresponder al producto.
Todas las mercancías están identificadas por una fracción arancelaria y una descripción que aparece en la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Dependiendo del tipo de fracción que se trate, pues la mercancía va a tener un arancel que puede ir desde exento hasta un 35% en términos muy generales. En ocasiones hay productos que no es fácil saber cuál es su clasificación arancelaria. Existe algún conflicto a productos que tienen doble función o triple función, entonces no se sabe con certeza si le corresponde la fracción 1, por decir algo, o la 2. Sí. Para evitarse que el importador realice la operación bajo una fracción arancelaria y que con el tiempo, en ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad detectara que no le corresponde esa, sino una diversa, quizá con un impuesto más alto, pues y que viniera la imposición de sanciones, se prevé que los importadores pueden solicitar pueden realizar una consulta previamente a la operación que se va a realizar. Se dice, yo considero que la fracción arancelaria aplicable es la número 1, quizá sea la 2, y se importa la mercancía. Sí, más ahora que tenemos mercancía que de pronto tiene características tan diversas, ¿no? Claro que se van Me haciendo. imagino, por ejemplo, en su momento cuando surgieron los teléfonos celulares ya como con múltiples funciones, pues de pronto en dónde los vamos a clasificar, Exactamente. ¿no? O en su momento los multifuncionales con fax, con copiadora, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, inclusive hasta, vamos a ejemplos tontos, como una carriola. Una carriola que pudiera pensar uno que es un vehículo para niños, pero en realidad se desarman y lo que tiene es un instrumento de seguridad que se aísla al coche y que se va anclando al coche. O puede ser un lugar donde el niño puede dormir. Entonces, vamos, ya tienen muchas funciones, ¿no? Sí. Entonces se hace esta consulta y en la ley anterior, bueno, en realidad todavía, porque esta ley entra en vigor hasta el 22 de diciembre, las modificaciones del 25 de junio entran en vigor hasta el 22 de diciembre. Ah, qué bueno que no Entonces señala eso, hay, eso es hay margen, importante hay para el margen, hay una público vacatio todavía. muy generosa. Entonces, conforme a las disposiciones anteriores, se presentaba la consulta y la autoridad tenía una obligación de responder en un plazo de 4 meses. Sí. Y en caso de no responder en 4 meses, existía aquí algo diferente que de la generalidad en materia fiscal, que ocurría la afirmativa ficta. La quiere decir que la fracción arancelaria que había sugerido el contribuyente se confirmaba como la correcta. A diferencia de el grueso de las operaciones, que cuando la autoridad no resuelve en tiempo, se considera que la petición del particular se resolvió de manera adversa a su pretensión. En este caso, la figura que regula el Código Fiscal. Así es, que siempre negativa ficta. Aquí no, aquí era afirmativa ficta. Con la reforma se elimina la afirmativa ficta, se va al sistema general de negativa ficta y se modifica el plazo. Baja de 4 a 3 meses, pero estos 3 meses no son a partir de que el contribuyente solicita o presenta la solicitud, sino al momento de que quede integrado el expediente. ¿Qué es que quede integrado el expediente? Bueno, pues es un término que puede ser un poco etéreo, Sí, otra vez. que es cuando la autoridad concluye todas las consultas, todas las gestiones que tenga que hacer. Lamentablemente la ley no establece ni cuántas ni cuánto. Bueno, pues yo creo que le vamos a preguntar en el siguiente segmento que si esta reforma desde su perspectiva fue buena o fue mala, porque de entrada, bueno, reducir el término para la consulta, yo lo escuché como muy bien, porque dije, bueno, normalmente en temas de comercio exterior, en temas de importaciones, hablar que me resuelvan en 3 meses o en 4 como estaban, que eran más todavía, en qué fracción arancelaria va la mercancía, porque pues bueno,
Yo tengo que hacer un estudio también económico como importador, si me conviene o no importar un producto de acuerdo a todo lo que significa la carga económica, incluyendo las contribuciones que se tengan que pagar. No es nada más hago el pedido y ya, ¿no? 3 meses me parece que lo tratan de uniformar con algunos otros términos que establecidos en código fiscal, ¿no? Para la misma negativa ficta, para impugnación, etcétera. Pero, bueno, para impugnación no, es más corto, Sí. ya son más cortos los plazos. Entonces, creo yo que de entrada eso es bueno, pero la parte de la integración del expediente, pues nuevamente volvemos a caer en una situación de duda, ¿no? ¿Cuándo la autoridad va a tener por integrado el expediente? Pero vamos a escuchar mensajes de carácter institucional y estamos de regreso con el doctor Carlos Espinosa Berecochea, quien nos está comentando las reformas a la legislación aduanera en este 2018. Continuamos en Sí. Síguenos de lunes a viernes en la programación de YUS, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Ya sé. Y eso, digo, y esto cuando quede integrado el expediente es una cosa. Sí, porque ya estaba y siempre ha sido el problema. Sí, pues la autoridad integra, tendría que integrarlo. Se pueden tardar 3 años y decir, ayer lo integré. Y a partir de hoy corren 3 meses. Sí, hace que se vuelva o que se refleje en una posibilidad de incertidumbre para el importador. Y lo ridículo es que esta reforma la incluyó la autoridad dentro de su rubro seguridad jurídica. Y es justo lo contrario. Eso hay que comentarlo. Por un derecho humanitario, con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. haciendo evidencia documental. Fotografía. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Gracias por escuchar la transmisión News. Aunque no llueva temprano, todo está. Sí, muy bien. Esperemos Bueno, que no. ayer parecía que iba a llover, por lo menos en el teléfono decía que iba a llover desde temprano. Sí, Y no llovió. afortunadamente. Sí, llovió, pero como a las 9 de la noche, pero 4 gotas. Sí, ojalá que no llueva. Sí, porque siempre en viernes es mucho más complicado, ¿no? Estaban nublados, ¿no? Yo sentí nublado. Sí, por eso. Pero ahorita estaba mejor. Sí, ya estaba bastante. Estamos de regreso a nuestro programa Rutas y Retos de Legalidad, platicando con el doctor Carlos Espinosa Berecochea sobre las reformas a la Ley Aduanera 2018. No sin antes recordarles que transmitimos en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones del Sistema de Educación a Distancia y Educación Abierta. Antes de continuar con nuestro invitado, damos paso a nuestra cápsula informativa a cargo de la maestra Ana María Ramírez. Muy buenas tardes. El día de hoy, en el Semanario Judicial de la Federación, se publicó jurisprudencia proveniente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a la solución de una contradicción de tesis, que habla sobre el plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable rinda su informe justificado no puede reducirse.
El precepto citado prevé el plazo de 15 días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado, el cual no puede ser reducido por el juzgador de amparo ni siquiera en aras de satisfacer una impartición de justicia expedita. Lo anterior es así porque la ampliación del plazo en la ley de amparo permite otorgar el tiempo necesario para que las partes preparen con mayor cuidado y calidad la exposición de los argumentos en que basan sus pretensiones, y con ello, evidentemente, se eleva la calidad del juicio constitucional. Por tanto, no es posible que el juzgador de amparo, bajo su arbitrio, reduzca el plazo en el que la autoridad responsable debe rendir su informe justificado, porque en lugar de favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva, atenta contra la impartición de justicia completa, pronta e imparcial, y también contra los principios de legalidad y certeza jurídica de las partes del juicio de amparo, al conceder un plazo menor al establecido en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que mediante su regulación resguarda las bases constitucionales con las que ha de tramitarse el juicio de amparo. Muy bien, estimado Radio Escuchas, pues es interesante e importante ver estos criterios que está emitiendo la Corte, porque pareciera ser que a los magistrados de los que provienen estas contradicciones de tesis, se les olvida que existen los principios de legalidad o juridicidad, interpretación conforme, que se supone deben tener conocimientos, y sin embargo necesitan llegar hasta la Suprema Corte para que se les aclare que existe un plazo establecido en una ley y aparte federal, para que se entienda que implica un plazo establecido en la ley, preeminencia para respetar el debido proceso. Así es de que preparen esos temas de tesis, pues hay mucho de dónde escoger. En novedades administrativas, Ana María Ramírez. Pues sí, estamos de regreso, doctor Carlos Espinosa Berecochea. Le recordamos también nuestra página de Facebook, Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. Envíenos sus comentarios, preguntas, sugerencias, quejas inclusive. Doctor Espinosa, estamos platicando sobre las consultas en materia aduanera y esta reforma. Digamos que sustancialmente pues es la reducción del plazo, pero sujeta al momento de la integración del expediente. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo evaluaría esta reforma? ¿En realidad es positiva? ¿O cómo la ve usted, doctor? Bueno, pues desde el punto de vista del contribuyente pues es totalmente negativa, porque en primer lugar se elimina la positiva ficta, se convierte en una negativa ficta que habría que impugnar, y en segundo lugar, independientemente de la reducción del plazo, que se pudiera pensar que se gana un mes, o que el contribuyente gana un mes, al momento que queda fijado, no a partir de la presentación, sino a partir de que la autoridad tenga integrado el expediente, bueno, pues caemos en un problema de seguridad jurídica, porque no existe ni en ley, menos en reglamento, ni siquiera en reglas generales, se ha establecido cuáles son los pasos que tiene que seguir la autoridad y cuándo tiene que realizar los actos necesarios para poder integrar ese expediente. Pudiera llegarse el caso que tenga que hacer consultas a otro tipo de autoridades y las puede hacer al día siguiente de recibida la consulta o 6 meses después. Nada la constriñe a hacerlo en una fecha determinada. Pues esto más bien creo que nos conduce conduce al importador, al contribuyente a una inseguridad o inestabilidad jurídica inclusive, ¿no? Así es. Si se quería beneficiar, si quería ser más práctico, debió de decir a partir del momento de la presentación de la conducta. Exactamente, pero la autoridad finalmente se está cuidando de consultas que sean muy complicadas, pues seguramente quiere ampliar el plazo en que resuelve y evitar una resolución negativa ficta, que en principio pues ya es perjudicial para el contribuyente y tendría que iniciar con medios de defensa. Claro, pero en términos generales yo creo que para establecer una clasificación de una mercancía, pues por mucho tiempo que nos pueda llevar
creo que 3 meses es razonable. Van a ser excepcionales aquellos casos porque a lo mejor hay que someter a pruebas de laboratorio muy específicas que requieran, no sé, cuantificación o algo, pudiera ser, pero como regla general yo creo que 3 meses desde el momento en que se introduce o se presenta la consulta debiera de ser suficiente, ¿verdad? Porque aquí 3 meses a partir de que se integre el expediente y que la integración del expediente quede a juicio de la autoridad que con razones técnicas o simplemente personales, ¿no? Por exceso de trabajo se quedó ahí y bueno, vamos a integrar el expediente a ver cuándo. Exacto, y sobre todo que en realidad esto no es una opción que utilicen mucho los contribuyentes, no es algo que sea de todos los días. Todos los días se importa mercancía, todos los días se tramitan pedimentos, pero no todos los días se realizan consultas sobre clasificación arancelaria. No, claro. Es raro ya. Hasta que surge, pues, mercancía de difícil clasificación, Sí, porque claro. pues generalmente la misma tarifa, si no tiene llamada la mercancía, tiene sus reglas para clasificar. Exactamente. Y sería la misma situación sin importar si la consulta la presenta en lo individual un contribuyente que si lo presenta una asociación como la CARE, por ejemplo. No, sí, el procedimiento es exactamente el mismo, se permite que sea el importador, pero también la CAREM, un agente aduanal en lo individual o a través del gremio, ¿no? A través de ya sea la CLA o ya sea la CAREM, ¿no? Que son diferentes asociaciones de agentes aduanales. Puede ser corporativa, digamos, la petición, o puede ser individual, del importador o del agente aduanal que lo asiste. Pero no cambian los No cambia términos. ni el plazo, No. seguramente tampoco la fecha de resolución, y Claro. menos el sentido. Ah, bueno. Y comentábamos en el aire, ¿en dónde está ubicada esta reforma? Curiosamente, esta reforma está dentro del eje de seguridad jurídica. A lo mejor la autoridad la sitúa en ese cajón de seguridad jurídica porque resuelve un conflicto. Sin embargo, creo que hay mucha inseguridad jurídica en la manera de computar el plazo para resolver. Exacto. Entonces, bueno, Y hablando sobre clasificación arancelaria, ¿hubo modificaciones sobre este tema tan importante? Porque a mí me parecería clasificación arancelaria como una subespecialidad dentro de lo aduanero. sí, claro, vamos, es todo un mundo en el sentido que en virtud de la clasificación pues se fijará por un lado la base gravable, se fijará el valor, la tasa del impuesto aplicable y la determinación de regulaciones o restricciones no arancelarias que estén obligadas para la importación de ese producto. En ocasiones hay contribuyentes que preferirían pagar 5% o 10% más, irse a una fracción arancelaria con un arancel más alto, con tal de evitarse una regulación no arancelaria, con tal de evitarse un permiso, con tal de evitarse un aviso sanitario. Sí, Es decir, prefiero pagar 10 y no estar sujeto a permiso. sí, pues porque se convierte en un trámite adicional que tiene su propia, pues todos sus tiempos, sus reglas, y a veces hasta hay que incluir pues dentro de este entramado legislativo o regulador, pues hasta entra a veces la subjetividad, ¿verdad? Entonces está uno ahí como importador sujeto a veces a la voluntad. Exactamente, de alguien, así es. De ese modo. ¿Qué novedades tenemos en esta materia de clasificación arancelaria? Bueno, de clasificación es la parte de consultas, la parte más importante, y que finalmente eso nos va a llevar, la clasificación nos va a llevar a la tasa del impuesto. Pero otro elemento que va muy pegado con los elementos esenciales del impuesto pues es la base gravable. Sí, Y claro. para la determinación de la base gravable pues entramos al tema de valoración aduanera. Y en valoración, pues sí hay dos modificaciones muy importantes. Una que es un poco formalista, y la otra que yo creo que es grave. La que es formalista se refiere a, en ocasiones, la regla general es que se paga el impuesto federal de importación sobre el valor de la mercancía. Sí, esa es la regla general. Y hay unos conceptos que son incrementables. Los incrementables.
como cuáles para Como que por nuestro ejemplo, público, el grueso, los de los incrementables son fletes y seguros, que son los más no cabrones. los normales. Uno ve, por ejemplo, una mercancía terminada, y uno sabe que en China cuesta 100 pesos el kilo. Me dice, sí, por eso es en China. Para poderla tener en México, pues hay que pagar un flete y seguramente la mercancía viene asegurada. Sí. Por lo tanto, esa mercancía en México no solo son esos 100 pesos el kilo, sino además el flete y el seguro que se tuvo que gastar para que llegara la mercancía a México. Claro. Sobre estos incrementables, la ley establece que se van a sumar, van a adicionarse al valor de la mercancía hasta el primer punto de llegada a territorio nacional. Ajá. Quiere decir que si hay una importación que viene de China, de acuerdo al ejemplo, viene en barco, llega a Manzanillo y de Manzanillo se trae a la Ciudad de México, pues el único flete que se adiciona es China-Manzanillo. Manzanillo, Ciudad de México no. Lo mismo pasaría con el seguro. Sin embargo, en ocasiones, pues se contrata una póliza global de seguro, se contrata el transporte integral China-Ciudad de México. Sí. Entonces se establecía que para que no fuera incrementable los gastos incurridos después de la importación de la mercancía Manzanillo, Ciudad de México, tendrían que venir desglosadas en la factura o en otro documento. Ahora, ya como hay una adecuación a todo lo que es el concepto factura por el concepto CFDI, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, pues establece que esta división tiene que estar expresamente consignada en un CFDI o documento equivalente. Documento equivalente es una nueva definición que da ahora la ley para referirse a aquellas facturas emitidas en el extranjero que harían las veces de un FDI en caso de estar en México. Si no está en este documento este desglose, pues tendría que ser acumulable la totalidad del flete y del seguro en el ejemplo que pusimos. Esa es una reforma formal. Hasta ahí creo que no está tan grave, es nomás de precisar. La que sí veo que es grave, se establece una nueva causal de rechazo de valor. Y ya había existido, ya estaba la autoridad, ya había manejado esto como causal de embargo. Venía como una causal de embargo que dentro del PAMA, cuando los datos del proveedor en el extranjero o el domicilio del importador fueran falsos o inexistentes, o que no se pudiera localizar a uno o a otro en ejercicio de facultades de comprobación. Eso era causal de embargo. Ahora la autoridad esa misma situación la lleva para rechazar el valor en aduana y por lo tanto determina uno nuevo, pero también para que la mercancía, es una nueva sanción, para que la mercancía pase a poder del fisco. Si llega a detectar que hay problemas con la identidad, con el domicilio de las partes, bueno, la mercancía pasa a poder del fisco, rechaza el valor en aduana. Y además, igual que antes, la mercancía hay embargo precautorio. Y que son situaciones independientemente, todo lo que es valoración aduanera, México lo toma del GATT, hoy Organización Mundial de Comercio. Sí. Hay un acuerdo que se conoce como un código de conducta del Código de Valoración Aduanera. La ley aduanera prácticamente es una calca de ese código de valoración. Y que es un tratado internacional suscrito por México que no dice esto. De ninguna manera se refiere a estas disposiciones de rechazo de valor. Inclusive el Código de Valoración, hay una resolución particular de la Organización Mundial de Comercio que establece, todavía era del GATT, que estableció que cuando la autoridad aduanera tuviera dudas respecto del valor de una mercancía, lo primero que tenía que hacer era consultar con el importador. En caso de que el importador no diera respuesta o habiéndola dado no satisfaciera a los intereses de la autoridad, venía una segunda notificación, un segundo requerimiento de información. En caso de que a pesar de esta segunda petición de información la autoridad no quedara satisfecha, ya podía rechazar el valor. Pero antes de rechazarlo, tendría que notificarle al particular su intención de rechazar el valor para que éste tuviera elementos para defenderse. Al final son
2 notificaciones y una tercera para efectos de lo que está pactado por México. México tiene suscrito ese compromiso. Sin embargo, cada vez es más común que por no encontrar el domicilio del exportador, la autoridad rechace el valor Del exportador. del exportador. Y esto además se cae en un problema práctico muy simple. La autoridad tiene 5 años en ejercicio de facultad de comprobación, a lo mejor está revisando una operación que realizó un contribuyente en 2012, bueno, 2013, 2014, y revisa y dice, esta operación del exportador fulano de tal, domicilio determinado. Lo busca, ya, no entremos en detalles si tiene facultades o no de fiscalizar en el extranjero, pero va a ese domicilio y resulta que el exportador no está ahí. Y la autoridad rechaza el valor. Sí, pero efectivamente, eso fue hace 4 años. Y eso no se puede retrotraer. Las facultades de comprobación no se pueden ir hacia el tiempo materialmente, ¿no? Puede revisar ejercicios anteriores, pero no puede retrotraerse la autoridad a lo que pasó hace 4 años. Entonces, ese es un problema real que está sucediendo. Sí, porque pues con la movilidad de los pues del comercio simplemente, ¿no? Porque pues como probablemente sí estuvo ahí pero ahora no está y entonces se va a configurar ya Claro, sí, y se le genera al contribuyente un problema. un gran problema, porque digo, si el problema fuera no localizable, el importador aquí en México, que el domicilio no estuviera, etcétera, pero pues tratándose del exportador, a mí me parece que queda totalmente fuera del alcance del contribuyente, es meterlo en una dinámica de mucha inseguridad, porque yo estoy segura que muchos importadores, muchos contribuyentes, pues probablemente adquirieron mercancía hace tiempo, meses o quizá años, y no están siguiendo la pista si la empresa o el sujeto que les enajenó esa mercancía de quien la adquirieron, en dónde está, si se cambió de domicilio, Exactamente. ni tampoco la autoridad llega a tener la facultad, primero lo que usted manifestaba, primero ver por qué ejerce facultades extraterritoriales y luego pues con qué condición pudiera solicitar si hubo un cambio de domicilio que le daría una mayor certidumbre, ¿no? En una especie de y esto ya me lo estoy como que imaginando solamente como para tratar de darle certeza que así como hay convenios para intercambio de información, la autoridad fiscal mexicana pudiera solicitar a la autoridad fiscal extranjera simplemente la verificación si de ese contribuyente en esa época determinada tuvo ese domicilio. Y yo creo que quedaría mejor parado que con la situación actual, que realmente creo que le puede llegar a perjudicar gravemente a un contribuyente sin que el contribuyente pues haya omitido el cumplimiento de ninguna obligación. Así es, y sobre todo que aquí se pierde totalmente de vista cuál es el objeto de la disposición. Exacto. Las disposiciones sobre valoración aduanera es fijar la base gravable del impuesto general de importación. En todos estos supuestos nunca se menciona que el contribuyente haya omitido el impuesto. El contribuyente pagó el impuesto, estuvo bien determinado, estuvo bien enterado. El hecho de que el exportador esté en ese domicilio o no, pues no afecta en nada la operación de comercio exterior, es totalmente irrelevante. No debiera tener una sanción tan grande. Sí, tan grave. Bueno, vamos a un corte para escuchar mensajes institucionales y estamos de regreso con el doctor Carlos Espinosa Berecochea platicando sobre las reformas en la ley aduanera 2018. Llegas al Maris. Visita nuestra página de internet y síguenos en Espérate, haciendo así. Todo va a ser rápido. Tengo que seguir escuchando. Yo sé, ¿no? ¿En qué pregunta van ahorita? Si no, vamos parte 2. Si no, tenemos parte 2.
Se supone que así se te ves, ¿no? De hawaiana. Y lo que sí la mayor es la tecnología, ¿verdad? Sí. De ahí se transmite, ya no necesitas nada. No, es que aparte, no, o sea, ya a través de ahí se transmite en vivo, pero lo que nos hemos dado cuenta es que todo está ya emigrando a los medios tecnológicos. Sobre todo por los horarios y todo, pues la gente se ha acomodado mucho que dice, no puedo a tal hora, pero sé que llegando a mi casa o en cuanto tenga oportunidad, me meto a la página del seminario y ahí veo la entrevista. Ah, claro, claro. Entonces, por ejemplo, hemos visto una imagen que de repente, ahorita en vivo tenemos cierto índice de visita y al otro día subió la cantidad de reproducciones porque lo vieron a lo largo del día. Y después ya puede quedar como podcast. Exactamente. No, y ya próximamente vamos a transmitir también todos los programas en YouTube para que vean. Así que esto crece y crece. Ajá, bien, oye. Pero sí, yo creo que hay que ser parte 2 con el doctor Berecochea. Es que siempre son dos, tres preguntas y nos quedamos con todo lo demás. Okay. Ahorita, ¿con qué tema estaría bien? ¿El de la agencia? ¿Seguimos? Sí. Digo, puede ser de la agencia. Esa la verdad me da un poquito flojero. Ah, bueno. Porque la agencia, los agentes ¿Qué otro laborales, tema se o sea, a lo mejor obligaciones formales? obligaciones formales, lo del PAMA, que es creo que lo único que le dieron muy bien al contribuyente, en el caso de exceso de mercancía de excedente, El porcentaje. en porcentaje, que creo que en realidad creo que es el único beneficio que tiene, que subir a regla. Sí, y además mencionar eso, que es el único beneficio en tanto. Bien, estamos de regreso con el doctor Carlos Espinosa Berecochea platicando de las reformas a la ley aduanera 2018. Antes de continuar con la entrevista, vamos a nuestra cápsula cultural jurídica a cargo de Juan Antonio Negrete. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Están todos nuestros radioescuchas. Doctora Sonia, un gusto estar aquí y un honor estar con el doctor Berecochea. Pues rápidamente, porque queremos seguir escuchando este gran tema, para este fin de semana quiero recomendarles 2 libros que son novedades, que acaban de salir. Uno tiene que ver se titula La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que lo realiza la maestra Adriana Campuzano Gallegos de Thomson Reuters, y hace una cuestión comentada doctrinaria y jurisprudencialmente pues de esta ley. Me parece acorde ahorita en este tema que estamos viendo. Otro que me llama mucho la atención es la opinión de los juristas, de los jueces, que es un libro que edita Ubijus y así se titula, La opinión de los jueces, y es una serie de tomos que están sacando continuamente donde invitan a magistrados a nivel federal de diferentes áreas para que manejen temas de derechos humanos. Entonces los recomiendo mucho. Y si no quieren leer y quieren disfrutar de museos, les recomiendo mucho, ahorita ya se va a terminar la exposición llamada Plural como el Tiempo, que está organizada por el Colegio Nacional, y pues como bien sabemos hay egregios abogados que forman parte de este colegio y organizan actividades en materia jurídica, y está ahorita en el antiguo colegio de San Ildefonso, en el centro, en Justo Sierra, para que aprovechen a ir este fin de semana y se la van a pasar muy bien. Está muy entretenido, muy dinámico y hay mucha cultura. Pues esto es por el día de hoy. Muchísimas gracias por el espacio, doctora. No, muchísimas gracias, Juanita, por estas muy buenas recomendaciones para el fin de semana, ¿verdad? Doctor Carlos Espinosa Berecochea, ¿qué otras reformas son trascendentes? Venimos viendo y ninguna favorece al particular. ¿Habría por ahí alguna dentro de este conjunto de modificaciones que realmente fueron muchas? ¿Habría alguna en beneficio del particular? Pues sí, hay una y que digo, seguramente hay 2 o 3 por ahí, pero vamos, una que me llama la atención, que sí es significativa y que es muy práctica, que lamentablemente se puede prestar abuso, pero pues ni modo, así está ya en la ley. Es en materia de excedente de mercancías. Establece la ley que uno realiza la importación de determinada mercancía y hay que presentar un pedimento. Todo es de manera electrónica, se transmite la información del pedimento y dentro de la información que se tiene que transmitir es qué tipo de mercancía es y cuántas piezas son, cuántas unidades de medida, ya sean litros, piezas, pares, lo que sea. Y da un margen, la ley da un margen de tolerancia de 10%. Si uno se excede
menos del 10%, si uno declaró que trae 10 botellas de agua, bueno, que trae 15 botellas de agua y aparecen 16, bueno, esa botella extra es menos del 10% del total. Por lo tanto, no se pierde la mercancía, no se embarga, únicamente hay un procedimiento para el pago del impuesto. Se declararon 15, se pagaron 15 y se presentaron a despacho 16. Si hubiera sido que en lugar de aparecer 16 hubieran aparecido 17, bueno, pues ahí son 2 botellas. Esas 2 botellas respecto de 15 es más del 10%, y lo que ocurría era que esas 2 botellas se embargaban. Y el resto del embarque, las otras 15, se quedaban detenidas igualmente, y se quedaban detenidas como garantía del interés fiscal. Conclusión, el importador no podía introducir sus 17 botellas, porque excedía del 10%. Con la modificación se establece que cuando hay excedentes del 10%, se levanta el acta de embargo, porque es un excedente, y si el importador, dentro de los 5 días a que se levantó el acta de embargo, acepta los términos de la misma, y la autoridad cierra el acta de PAMA y ordena la liberación de las mercancías, siempre y cuando el contribuyente haya pagado el impuesto y la multa correspondiente, pero evita la pérdida de la mercancía y evita un procedimiento de meses ante la autoridad. Claro, porque pues en grandes volúmenes se puede dar el supuesto, digo porque yo me ha tocado verlo, en donde el proveedor puso mercancía además como un gesto de cortesía. ¿Para qué? Porque probablemente en el trayecto que se maltrate alguna mercancía, o bien en el caso que esté integrada de componentes, pues se descompongan, y seguramente el importador tiene que responder por garantías, y naturalmente que no sería económicamente viable de decir, bueno, pues lo mando otra vez a China que lo arreglen, y me lo mandan cuando esté lista, ¿no? Entonces, pues muchas veces sí se dan estos supuestos, y 10% pues sí era un margen muy limitado, yo creo que para este tipo de situaciones. El comercio internacional pues es sumamente dinámico. Así es, y antes existía la facilidad de que solo las empresas IMEX, las empresas maquiladoras, que tenían un programa registrado ante la Secretaría de Economía, tuvieran este beneficio. Pero ahora con la modificación, pues se amplió el beneficio a todos los importadores, a cualquier importador, independientemente de que tenga o no programa maquilador. Entonces esto sí es una reforma positiva, que pues revisando la ley, a lo mejor es la única. Digo, Dice, cuando menos de las que sean. De las así trascendente. Y sí, sobre todo más en PAMA, que como pues lo hemos mencionado en algunos otros programas, pues es uno de los procedimientos más severos en contra de los contribuyentes, si no es que dentro de los procedimientos administrativos, a mí me parecería el más severo. Sí, claro. El más severo, mucho, sí. porque suponiendo que no se acredita la legal estancia de mercancía, por ejemplo, pues se la adjudica el fisco, y de todas maneras persiste el crédito fiscal. Bueno, es así como que de pesadilla, ¿no? Diríamos. Así es, inclusive, y persiste el crédito fiscal, lo que implica que sería, pero pagar los impuestos más multas, actualizaciones, recargos a la fecha de pago, que siempre va a ser una cantidad sustancialmente mayor. Y más cuando en el caso de las multas en esta materia pues son sumamente altas, hay que enfatizarlo. Así es, sí, básicamente podemos hablar de muy generales. Podemos hablar que la multa puede ser, en caso de omisión de contribuciones, del 130 al 150 del impuesto omitido. Encontré algo en internet. O bien puede ser cuando no se trata de ingresos omitidos, sino por introducción de mercancía que no haya cumplido con regulaciones o restricciones no arancelarias. Bueno, ahí la infracción puede ser del 70% del valor comercial, que en ocasiones es mucho más elevado que el impuesto omitido. Claro, pues bueno. ¿Hay nuevas sanciones? ¿Tenemos nuevas sanciones? O digo, ya con las multas que nos acaba de comentar, creo que es como para que el importador tome conciencia de lo que representa y el riesgo que de alguna manera corre, ¿no? Cuando hay un incumplimiento de obligaciones,
y que en ocasiones, también hay que mencionarlo, no dependen de él, como mencionábamos en el supuesto anterior. Si de pronto llega mercancía en exceso y ni siquiera le avisaron, sino así en un plan de en cortesía o porque eres buen cliente te doy un plus, entonces, y el problema que le genera. Claro, sí. Sí, a mí me ha tocado muchas veces ver el importador, ¿qué hago? Es que me están avisando de parte de la agencia aduanal que llegó más mercancía que y todavía no la gente aduanal un poco en el plan de ¿qué pasó? ¿Por qué no me dijiste que venía todo esto? Cuando era su derecho, por no obligación, realizar el previo y haber detectado ahí la mercancía antes de someterla al despacho, ¿no? Tuvo la oportunidad. Sí, vamos a decirlo derecho y también obligación, es parte de los servicios, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Qué otro tema? Pues de infracciones, sí hay nuevas infracciones, sobre todo porque hay nuevas obligaciones de los contribuyentes o de la mecánica de cómo se ejerce el derecho, de cómo se ejerce el derecho a la introducción de mercancía. Al ser todo totalmente electrónico, ya la reforma de 2013 había cambiado las disposiciones de ley aduanera en el sentido de omitía todo lo que tenía que ver con presentación de documentos para transmisión de información. Sin embargo, de 2013 a la fecha, pues se fue perfeccionando la plataforma tecnológica y ahora pues se vuelve a dar otra ampliación a este rubro y hay más obligaciones que se tienen que hacer de manera electrónica. Ante el incumplimiento de las mismas, bueno, pues habrá otro tipo de sanción. Una, por ejemplo, es a las personas que importan petrolíferos, bueno, tienen que avisar de manera electrónica los datos de comercialización de la mercancía que están introduciendo cuando entra por tuberías o cables. En principio, la mercancía pues entra o por una aduana de tráfico aéreo, una aduana de tráfico marítimo, una aduana de tráfico terrestre. Sin embargo, hay mercancía que por su propia especial naturaleza viaja por otro lugar, tiene otras vías de acceso, como pudiera ser la energía eléctrica o como pudiera ser el gas o productos petrolíferos. En el caso de los petrolíferos o el gas, se establece que si entra por ductos o entra por ductos, bueno, particularmente, se tiene que avisar a la autoridad vía electrónica las condiciones de comercialización. ¿Quién pagó a quién? ¿En qué términos viene el contrato de comercialización? Que antes no existía esta obligación. Sí, digo, esta reforma sí tiene que ver mucho con el sector energético. Así es, tiene nuevamente obligaciones de control, ¿no? Sí, entonces, se incumple, pues es una sanción adicional. Sí. No, el impuesto no está omitido, el impuesto está bien, pero hay una obligación que se incumplió. Hay obligaciones para los importadores de mantener todo de manera electrónica, que si bien pareciera que son nuevas obligaciones para los importadores, pues en realidad sí lo son, pero por la contabilidad en general, porque se establece la ley aduanera que deben tener de manera electrónica cualquier documento que haya sido utilizado para la importación de la mercancía, que en realidad forma parte de su contabilidad y de cualquier manera la debería tener, pero ahora se incorpora a la ley aduanera esta disposición. Entonces pues, son más obligaciones que van teniendo, aunque de cualquier manera la iba a satisfacer vía código fiscal, no tanto ley aduanera. Pues bueno, doctor, me da mucha pena interrumpirlo porque pues usted sabe mucho de estos temas y realmente es un lujo tenerlo aquí en el programa, pero desafortunadamente pues nos han tocado la campana y nuevamente le agradezco enormemente. Yo sé que está muy ocupado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que además pues tiene muchas actividades académicas, profesionales, muy comprometido con la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, que próximamente tendrá su congreso en Guadalajara, ¿verdad? ¿Qué días son? 3, 4 y 5 de octubre en Guadalajara. Aprovechamos y están invitados todos. Claro que sí, todos están invitados a este magno evento que de verdad son muy recomendables los congresos. La Academia pues es una asociación muy comprometida y muy seria en el análisis de temas fiscales, aduaneros, administrativos inclusive. Pues no me resta más que reiterarle mi agradecimiento desde su casa, doctor, como siempre. Gracias, doctora. Agradecemos a Oscar Telles en los controles, Juan Antonio Negrete Zaragoza, la maestra Ana María Ramírez,
y les deseamos un excelente fin de semana, que sigan disfrutando de esta tarde de viernes. Buenas tardes.